Mi nombre es Andrés Martín del Pozo. En el momento del atentado tenía 20 años recién cumplidos y llevaba pues 6 meses como profesional en la Guardia Civil. Salimos en enero del 86 y esto fue en julio del 86, 6 meses. Mi nombre es Antonio Fidel Holgado Pérez. En el momento del atentado tenía 20 años y llevaba aproximadamente en la Guardia Civil pues unos 12 meses cuando tuvimos el atentado. Me llamo Félix Calleja García. En aquella época, en el año 86, cuando se sufrió el atentado, tenía 20 años. Y bueno, entré en la Guardia Civil un poco obligado por las circunstancias. El servicio militar era obligatorio en aquella época y decidí hacer la mili en la Guardia Civil. Oposité, aprobé y bueno, pues hice el servicio militar durante 12 meses y luego posteriormente pues oposité para profesional y es cuando ingresé en la Academia de Baeza en el año 85. Pues me llamo Jorge Jiménez. En el momento del atentado tenía 20 años y bueno, llevaba en la Guardia Civil apenas 2 años desde que ingresamos en la primera academia de Guardias Civiles Auxiliares, posteriormente Guardias Civiles Profesionales y luego posteriormente en la Academia de Tráfico. Mi nombre es Juan Izquierdo Sánchez. Llevaba en la Guardia Civil pues desde final de enero de ese mismo año, o sea, llevaba 6 meses, como el resto de los compañeros. Éramos todos de la misma promoción, todos con la misma antigüedad, y tenía 20 años recién cumplidos. Los cumplí el último día de junio. Mi nombre es Juan José Anta, soy de Zamora. Cuando el atentado tenía 20 años y llevaba en la Guardia Civil desde un año antes, que somos de la 88 promoción de Úbeda y he hecho en la primera promoción de tráfico para guardias de Úbeda, que era el convoy al que pertenecíamos. Mi nombre es Santiago Busque Hernández. En la fecha del atentado tenía 19 años y llevaba unos 10 meses o así en el cuerpo. Pues mi ingreso en la Guardia Civil, en mi caso, yo fui Guardia Civil auxiliar, hice la mili en la Guardia Civil, no tenía antecedentes familiares por nadie de mi familia. Y bueno, era un poco, pues la mili era obligatoria en aquellos años y era un poco por hacer la mili y luego ya pues seguir estudiando, trabajando. Y entonces esa fue, digamos, descubrí, digamos, lo que me gustaba, mi vocación pues eso, de servir y sobre todo de ser motorista. Fue lo que me impulsó a opositar y ser Guardia Civil. Mi vocación fue exclusivamente profesional, en el sentido no tenía familiares, ninguno trabajando en el cuerpo de la Guardia Civil, sino simplemente quería iniciar una carrera militar que me llevara a ocupar escalafones superiores dentro del cuerpo y como un medio de sostenimiento de vida para poder ingresar en la Academia General Militar y de alguna manera pues acceder a puestos de escalafón superior. Todo. Mi tío fue Guardia Civil. En el pueblo, en la casa de mis padres estaba enfrente del cuartel y mis amigos eran los hijos de los guardias. De hecho, uno de ellos se hizo guardia, fue al colegio de guardias jóvenes en Valdemoro y bueno, pues ahí me enganché y decidí hacerme Guardia Civil. Yo termino mis estudios de bachiller y de COU, tengo que realizar el servicio militar obligatorio y decido opositar para lo que sería Guardia Civil Auxiliar, que es muy parecido a lo que es el ejército profesional de ahora, en principio para hacer 12 meses del servicio militar. Los hago en el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Salamanca y con vistas a salir de guardia profesional y poder hacer el curso del GREIM, porque a mí me gustaba en mi juventud, cuando era joven, me gustaba practicar los deportes de montaña, principalmente la escalada. Y fue lo que me decidí a entrar en la Guardia Civil. En los riesgos, hombre, siempre estaban ahí, pero con 19 años que salí de la academia, pues eres joven y piensa uno, pues como en los accidentes de tráfico, que no le va a pasar. Y bueno, pues desgraciadamente así pasó y bueno, tampoco sales a trabajar pensando en qué te pueda pasar, porque al final no harías bien tu trabajo. Miedo ninguno, siempre con precaución, pero intentando hacerlo lo mejor posible.
Sí, yo era consciente perfectamente porque, como te digo, mi padre era guardia civil también y mi padre vivió a finales del 70, en los años, a primeros 80, que se había concentrado durante 3 meses al País Vasco. Y claro, las primeras veces en la vida de una comandancia, cuando suben los guardias concentrados, pues los hijos de los guardias, pues como nos arropábamos y podía saber que podía pasar a alguno de ellos un atentado. Pero después se fue normalizando y bueno, subían y tal y no éramos tan... Sabíamos que podía haber atentados y es más, yo recuerdo siempre en las comidas de tener la radio puesta y siempre escuchar un atentado. Era casi a finales de los 70, primeros de 80, raro era el día que no había uno o dos atentados. Somos totalmente conscientes de que podría ocurrir un atentado. Y bueno, pues entre nosotros se comentaba el hecho de que era una conversación habitual entre nosotros, cualquier día nos van a cazar. Era la conversación. Pero es verdad que es cierto que como éramos jóvenes, pues no intuíamos ese peligro, no teníamos 20 años. Yo tenía 20 años concretamente y bueno, pues no intuíamos el peligro que nos podía ocasionar el sufrir un atentado. A la mañana del atentado, además, habíamos estado en nuestros respectivos ciudades con la familia, bueno, habíamos tenido fin de semana y la verdad veníamos con las pilas cargadas y muy contentos. Habíamos estado cenando en los exteriores de la academia con algunos antes de entrar en la academia y después nos hemos levantado como otro día normal, una mañana de julio soleada, yo lo que recuerdo de lo que puede, con un lunes eufórico de haber estado en casa. Yo ya tenía una hija de 8 meses y muy bien, hemos estado con ella todo el fin de semana y esa mañana pues nos hemos subido, como otro día hemos bajado a desayunar, después nos hemos ido al autobús. Normalmente entramos por la parte de atrás del autobús, que es como donde había el cachondeillo, y al estar todo lleno, pues yo me tiraba más hacia adelante y así, hasta que ya estábamos todos y se constituyó el convoy y salimos de la academia. Sí que lo recuerdo perfectamente. Bueno, el atentado fue un lunes a las 8 menos cuarto de la mañana, 8 menos cuarto, 8 menos 10. El fin de semana anterior era de los pocos fines de semana que nos dieron libre para poder ir a casa. Nos dieron libre el sábado y bueno, salimos de viaje. Yo salí para Granada junto con otros compañeros y bueno, volvimos el domingo por la noche. Antes de salir de viaje, un compañero mío de Alicante me pidió pues un dinero porque no tenía para poder hacer el viaje, con la intención de devolvérmelo a la semana siguiente. Bueno, pues pasó la semana, pasó ese fin de semana, como todas las mañanas, a las 7 de la mañana, pues te despertabas, te aseabas, desayunabas y te subías al autobús con destino a la práctica de moto que teníamos que hacer en el campamento de Venta de la Rubia. Yo fui uno de los que primero acabé de desayunar y bueno, pues me subí en el autobús de los primeros y me senté justo en el medio, en el pasillo interno, junto en el medio, y bueno, vi pasar a todos los compañeros que subían. El autobús se llenó y bueno, de los últimos compañeros pasó este amigo y compañero mío al que yo le había dejado el dinero y me dijo: Jorge, vente para atrás conmigo, que hay allí hueco. Yo le negué, digo: si es para devolverme el dinero ya me lo devolverá cuando puedas, no urge tanta prisa. Pero él me insistió y me dice: vente también, que te quiero preguntar una pregunta del examen que teníamos al día siguiente del código del reglamento de circulación. Entonces, pues con ese argumento sí que me levanté, me fui para atrás y el último persona que se incorporó al autobús ocupó mi plaza. Cuando ya pasó el atentado, pues uno se da cuenta de la suerte que tiene, puesto que ese fue el motivo que salvó, de alguna manera me mantuvo con vida, puesto que la persona que ocupó mi lugar
y no quiero decir el nombre porque se identificaría fácilmente la familia, pues falleció. Aquella mañana del 14 de julio yo dormía en casa de mis padres. Al ser de Madrid teníamos digamos, un régimen externo diferente a los que no tenían familiares en Madrid, que hacían el régimen interno, se quedaban allí a dormir. Entonces yo esa mañana llegué a las 7 de la mañana, como cualquier día del curso, y bueno, pues para incorporarme pues a los autobuses y demás. Me dijeron que tenía un servicio de escolta que no me tocaba. Se había puesto enfermo un compañero, entonces el turno corría y el siguiente era yo en la lista. Entonces, bueno, pues en vez de bajar con todos los compañeros de autobuses, pues bueno, fuimos a coger el armamento, munición y demás, y para ir a nuestros puntos, a los 2 Land Rover que iban de escolta de convoy, y bueno, pues así empezó aquella mañana. Recuerdo perfectamente. Yo dormía, porque vivía mis padres en Madrid, tenía pase pernocta y dormía en casa. Yo llegué al parque pues sobre las 7:30 o así de la mañana y ya prácticamente directo al autobús. Normalmente siempre nos sentábamos los mismos y ese día me llamó mi compañero para que me sentara con él, como siempre, y había visto a otro compañero, a Cabanelas, y le dije, ahí te quedas, que me voy con el gallego. Y bueno, pues fue lo que me salvó la vida y mató a otro. Era una mañana que hacía sol, hacía bastante calor, nos habíamos levantado a las 6:30 de la mañana, habíamos estado desayunando, había buen ambiente entre los compañeros, veníamos todos con las pilas cargadas, porque era lunes y habíamos estado el fin de semana, pues uno con nuestros padres, otro con las novias, y teníamos las pilas cargadas. Luego, después de desayunar, pues formamos el convoy para desplazarnos desde el Príncipe de Vergara a Ventarrubia, un campo de maniobras que había a las afueras de Madrid, para realizar unas prácticas en motocicleta, con las motocicletas de campo. Llegué un poco tarde, esto fue un lunes, y nosotros, los que vivíamos en Madrid, teníamos el pase pernocta, que era una autorización para dormir fuera de las instalaciones del parque. Vivíamos en Madrid, entonces nos permitían dormir en casa. Y llegué, y la verdad es que llegué un poco tarde, y entonces el autobús estaba prácticamente ya completo, el autobús. Y bueno, pues decidí irme atrás. Yo normalmente me ponía en la parte trasera del autobús. Y bueno, pues vi a mi amigo José Calvo Gutiérrez, que fue uno de los fallecidos, que me hacía indicaciones de que había sitio atrás. No recuerdo nada. Curiosamente, yo entré en shock. Me dijeron que salí andando del autobús y que incluso entré andando al hospital, pero no recuerdo absolutamente nada de esa mañana. Sí, tengo recuerdos del día anterior, perfectos, del viaje de vuelta, porque al ser fin de semana fuimos por primera vez a visitar a nuestros padres a Granada. Bajamos a Granada y el viaje de vuelta, pues recuerdo algunas cosas, vamos, como si fueran hoy. Pero aparte de eso, solo sé que ese día tuve un servicio que se le dice imaginaria, que es estar despierto por la noche durante 2 horas en el turno que te toca. A mí me tocó el último turno y yo fui quien encendió las luces y quien despertó al resto de los compañeros para levantarnos ese día para ir a la práctica que nos tocaba. Y eso lo sé porque lo recuerdo del día anterior, porque lo hablé con mi madre. Mi madre quería que me quedara en el pueblo porque había una boda de un familiar, quería que me quedara en el pueblo y que apurara un poquito más porque llegué el día anterior por la noche, total, que habíamos estado poco tiempo juntos. Y le dije que no, mira, mamá, no puedo porque tengo que llegar antes de esto y encima tengo servicio esa noche, o sea que no puedo quedarme. Y lo recuerdo, sé que es eso por la conversación con mi madre, no por ese día. De ese día no recuerdo absolutamente nada. Yo me desperté una semana después en la habitación de la UCI, atado encima y sin saber qué hacía allí. Medio adormilado con la medicación y sin saber qué hacía allí. Y lo primero que pensé, digo, bueno, pues me habré caído con la moto. Me habré caído con la moto. Cuando me decían que si la bomba, que pensaba yo para mí, ¿qué dice esta gente? Que hombre, yo no sabía nada.
hasta que no pasaron unos días y ya empezaron a venir mandos, empezó a venir gente y ya tomé un poco conciencia de la situación, pero al principio nada, no se veía absolutamente nada. Y vamos a ver, yo iba sentado en el lado izquierdo, de la mitad hacia atrás, en el asiento que pegaba al pasillo del autobús. Cuando recobro el conocimiento, tengo todo el cuerpo lleno de sangre, he perdido la visión del ojo derecho, tengo un trozo de metralla en el párpado derecho, también en el labio superior tengo otro trozo de metralla, todo el cuerpo lleno de cristales y de esquirlas de metal. Y luego tenía también, aparte de la sangre, una masa gris que resultó ser masa encefálica de alguno de mis compañeros. Fuerte explosión, una explosión importante, una lluvia infinita de cristales, una lluvia infinita de metralla, un dolor por muchos sitios, mucho ruido, un olor a pólvora, no se veía absolutamente nada, un olor asfixiante y bueno, y gente que se podía, pues saltaba por las ventanas, como por las ventanas de socorro, que estaban evidentemente rotas, como pudimos, mucha sangre personal de uno y de muchas personas, restos de cuerpo de otros compañeros, como si fuera un apocalipsis. La verdad que fue bastante impactante y todavía de vez en cuando pues se me vienen esos recuerdos que son los únicos, porque posteriormente yo ya perdí el conocimiento una vez que conseguí salir del auto. Me indicó que había un sitio libre, me fui hacia él, en la parte trasera, y bueno, pues él me dejó que yo me sentara en la ventanilla izquierda. Él se quedó en pasillo y yo me trasladé a la ventanilla. Él murió y yo viví. O sea, no sé si fue la providencia o el destino o un designio divino, no lo sé exactamente, pero vamos, fue mi parapeto, fue mi escudo y me salvó la vida. El momento del atentado lo recuerdo muy bien, la verdad. Yo iba de escolta en el autobús, la norma era de que el que tenía el servicio de escolta pues se ponía en la parte de adelante del autobús. Yo en mi caso iba en el autobús donde recibió el mayor impacto, en la parte delantera. Entonces yo, momentos antes del atentado, de la explosión, yo iba girado porque iba hablando con un compañero 2 o 3 filas más atrás. Y cuando me vuelvo otra vez a girar para ponerme de frente, fue en el momento la explosión. Yo en un primer momento pensé que yo llevaba el subfusil Z70 era un arma muy insegura, lo llevaba pues, con el cañón hacia arriba, y en un primer momento, justo como me pilló en el giro, de volver otra vez a girar, el momento de la explosión yo pensaba de que se había disparado y tenía una sensación de hueco en la parte derecha de la cabeza, como si no tuviera esa parte, y entonces, bueno, pues yo lo que esperaba, pensando de que había sido así, que bueno, pues que las heridas que tenía no eran compatibles con la vida, y esperaba pues que llegara el momento de que se acabara. Y me quedé inerte, escuché los gritos de los compañeros, cómo salían del autobús, nadie me atendía, yo estaba inerte. Bueno, después de la explosión hubo un silencio, recuerdo, sobrecogedor. Después de ese silencio fue cuando los gritos de los compañeros salieron y yo me quedé ahí, inerte, esperando que llegara el momento. Como pasaba, no sé, un tiempo, no ocurría, decidí abrir el ojo izquierdo, el derecho no lo podía abrir por las heridas, y vi que no estaba en mi asiento. Estaba encima del motor, pegado a la luna delantera del autobús, en el salpicadero. Me incorporé como pude y ya me giré y vi la escena, y ya fue con el momento que entendí de que habíamos sufrido un atentado. Empecé a andar hacia el fondo del autobús, no sé, me dio por ahí. Y bueno, la escena era dantesca, era horrible, un infierno. Y en un momento dado un compañero apareció, me bajó del autobús,
empecé a deambulear por allí como queriendo ayudar, como queriendo hacer algo, pero iba como un zombi, no acertaba. Y bueno, me cogió un policía nacional y otro compañero y me llevaron a un coche particular que se ofreció a llevarme, un Citroën GS azul claro, recuerdo, y me trasladó al Hospital de la Paz. No le di las gracias, luego me quedó ni las gracias ni perdón por cómo le tuve que dejar el coche de sangre. Y bueno, pues a partir de ahí pues estuve un mes hospitalizado y bueno, y luego unos 4 o 5 meses de baja. Pero no puede ser, ¿verdad? No puede ser esto. Negaba que tuviera las secuelas físicas que todavía tengo. Las seguí negando incluso hasta casi final de la hospitalización. Yo estaba empeñado en que no había perdido el ojo. Digo, no, mire usted, yo lo siento, no puede ser, yo no he perdido el ojo. Y me decía el médico, digo, bueno, vale, pues lo que tú digas, pero es lo que tenemos. Y era un poco como de negación de lo sucedido. Como no creérmelo. Digo, no, esto no puede ser, esto no puede pasar. Luego vino otra fase, que era la de no hablar, la de no querer recordar nada, la de rabia, en fin. Supongo yo que será normal en este tipo de situaciones. Y el olor a combustible, a carne quemada, ese olor me ha seguido, o sea, lo he vuelto a sentir en numerosas ocasiones cuando ha ocurrido un atentado. Es curioso porque las imágenes no las recuerda, pero el olor, apreciar ese olor, ese mismo olor sin estar ese olor en el ambiente, no sé, me ha resultado curioso el porqué de eso. Yo me enteré del fallecimiento de algunos porque en La Paz, cuando me iban a dar el alta, me pidieron que si podía identificar a muertos, que había 7, 8 muertos y que se podía bajar. Le dije que no, que no me encontraba para ver compañeros, y fue la primera vez que tuve conocimiento de que había muertos. Y después, cuando llegamos a la academia, otra vez al parque, a la academia, fue cuando nos confirmaron que sí, que había ya 8 muertos y que había bastantes heridos muy graves. Sí, pues en una de esas visitas pregunté que cómo estaban, claro, que conocías a mucha gente que habíamos coincidido en otras academias y tenías bastante contacto con ellos y te llevas muy bien con ellos y ibas preguntando y te iban diciendo que quiénes habían fallecido, quiénes habían sido asesinados. En el primer momento murieron 9 compañeros y luego otros 3 en las semanas siguientes. Y en esa semana siguiente, en la que fallecieron los 3 guardias, había 2 que eran íntimos amigos míos. Uno dormía en la litera de arriba, en la misma cama, y el otro compañero al lado, Ángel de la Higuera López y Santiago Iglesias Godino. Muy duro, porque claro, conoces a todos. Echaba en falta, no es que echara en falta, vamos, porque el compañero que me llamó y no me senté no falleció en el momento, falleció días posteriores. Entonces, bueno, yo pensaba de que él que estaba bien, hasta que luego, no sé si fuera a los 3 o 4 días, ya dijeron que había fallecido. Teníamos relaciones absolutamente con todos. Es decir, con uno evidentemente eran más cercanos que con otros, pero éramos un grupo de chavales jóvenes que habíamos coincidido, la mayoría de ellos, el 90% de ellos, en 3 academias militares distintas. En la Academia de Acceso a la Guardia Civil Profesional, perdón, auxiliar, en la Academia de Acceso a la Guardia Civil Profesional y en la Academia de Tráfico. Sí, yo creo que estábamos todos entre los 19 y los 24 o 25 años. Y éramos todos que habíamos seguido un itinerario común, un recorrido común profesional y que prácticamente tenían mucha afinidad en el sentido personal y cercano de cada uno de nosotros. Pero luego me encontré con la realidad. La lesión era excluyente, o sea, no había forma de continuar en el cuerpo de esta manera. Y ya está. Y tuve que pasar al retiro. ¿Qué le digo? Lo llevé al principio mal, porque era un trabajo vocacional, porque yo quería ser guardia civil, porque yo quería ser motorista de la Guardia Civil.
y de golpe y porrazo, pues todo eso se vino abajo. Asimilarlo al principio fue durillo, pero bueno, poquito a poco pues vi que podía hacer otras cosas. Y ya está, y la vida pues me ha ido llevando por otros caminos. Voy a contar una anécdota que es curiosa. Yo salía con Andrés y con otro compañero que falleció luego posteriormente de infarto, y habíamos estado ingresados en la misma habitación de hospital, habíamos sufrido el atentado, éramos amigos y salíamos de servicio, imagínate, en un coche patrulla, 8 horas con una persona, y nunca, o sea, meses después de que hubiera ocurrido el atentado, nunca hablábamos de ese tema. O sea, lo que tratábamos era de negar, de olvidar. Y pues no nos preguntamos qué tal estás, te encuentras bien, tienes ansiedad, tienes insomnio, que era lo que nos ocurría a todos, porque todos presentábamos esos síntomas. Pues no hablábamos nunca de ese tema, nunca en la vida hablamos. Luego a posteriori lo hemos normalizado y ahora hablamos de una forma normal de lo que nos ocurrió, pero vamos, en aquella época nada. Es curioso. Pasados los 4 meses y medio aproximadamente de baja, pues después de estar metido en casa, metido en mí mismo, recordando involuntariamente lo que pasó y demás, digamos, una vez curadas las heridas físicas, donde te dan de alta ya, pues digamos como que tienes que volver a tu vida laboral, para también ocultar, digamos, las heridas psicológicas por miedo a de que a lo mejor te estigmaticen en la Guardia Civil o no sé, o te echen por lo que te está pasando interiormente. Entonces, bueno, pues fue una fase de negación de esto no ha ocurrido para poder seguir adelante. Y luego, pues como normalización de lo que me ha ocurrido, para no sufrir y para poder hacer una vida más o menos normal. Te das cuenta que esa carrera, esa planificación, esa que tú tenías interiormente, que querías acceder a la Academia General Militar, tenías lesiones que eran invalidantes. Es decir, yo ya no podía de alguna manera progresar profesionalmente en el cuerpo, ni siquiera me permitían entrar en la Academia General de Zaragoza, que era lo que yo quería para salir como oficial del cuerpo. Eso me lo impidió. Entonces hubo un momento en el que, bueno, hablando con algún mando importante, pues te das cuenta de la realidad. O sea, que tú habías planificado un proyecto de vida, un proyecto profesional, un proyecto de carrera, y que se ha truncado. Y que tienes que, de alguna manera, mirar hacia tus principios, sentarte y replanificar otro camino para tu vida profesional, puesto que el cuadro de exclusiones que da acceso a todo a esos puestos de trabajo te lo habían impedido, tus secuelas te lo iban a impedir. Es muy curioso porque coincidimos en el mismo destacamento cuatro compañeros que tuvimos el atentado, y es curioso que nunca hablábamos del atentado. Es una cosa que yo no sé si es casualidad o quizás el cuerpo, como medida de protección, no quiere hablar del tema, y nunca hemos hablado del tema. Ni yo ni a mi familia tampoco le he contado cosas, ni hasta ese momento, hasta que ya no me quedó más remedio. Pero la relación con mis compañeros sí fue, y gracias a ellos pues pudimos salir para adelante, tirar para adelante. Pues el proceso judicial, la verdad que fue, bueno, me citaron a declarar, pero luego no presté declaración, porque bueno, parece que no hacía falta y no entré a la sección del juicio, pero como una necesidad de justicia. Es decir, como una necesidad de justicia, de que se hiciera justicia, no venganza ni rencor, que jamás yo he inoculado ni he querido trasladar venganza ni rencor, pero sí una necesidad de justicia, de que han ocurrido unos hechos que merecen impartir justicia a los culpables. Y pues lo vi como eso, como una necesidad de justicia. Y luego también, a la vez, y aunque parezca contradictorio, un pensamiento de injusticia. Y me explico. Es decir, cuando se produce el juicio, se le condena a 2000 años de cárcel, los jueces hacen su trabajo, la policía ha hecho su trabajo deteniéndoles, el fiscal ha hecho su trabajo,
condenan a 2000 años de cárcel y luego resulta que de esos 2000 años de cárcel, de 14 compañeros que han fallecido en el atentado, de esos 2000 años de cárcel que le caen, pues la pena máxima a cumplir en España era 40 años. Y sobre esos 40 años se aplican la reducción de condena, de tal manera que cuando cumplían una tercera parte de su condena, pues ya podían tener beneficios penitenciarios. Pues algunos no se tiraban ni 10 ni 15 años en la cárcel o 20 como mucho. Y la pregunta que yo le hago a la sociedad es ¿cuántas muertes gratis no le han salido a los terroristas? ¿Cuántas muertes gratis le han salido a los terroristas? Muchas. Recordar que hay más de 300 asesinatos que no tenemos autor, no hay un autor señalado y bueno, pues nos crea rabia, impotencia y imagínate a mí, en mi caso tenemos autor, fueron detenidos, imagínate la familia de una persona que ha sido asesinada y que no sabe quién fue su autor y que aún su autor no ha pagado por ese crimen. Debe ser, pues eso, doloroso y frustrante. Vamos, vamos, no puedo entender que todavía hay 300 asesinatos que no hayan sido... Pues la verdad, el sentimiento de venganza, yo creo que lo hemos tenido todos al principio. Si en determinadas circunstancias me hubiera encontrado a los autores del atentado, no sé cómo hubiera reaccionado. Eso en un principio. Ese sentimiento de venganza estaba ahí, sobre todo cuando tenía que ingresar una y otra vez en el hospital, cuando las cosas no salían bien, y a veces me encontraba desesperado y el sentimiento de venganza estaba ahí. Pero tenía muy claro que ese no es el camino, la venganza no es el camino y que tendría que confiar en la justicia y que, bueno, que te guste más o te guste menos la resolución judicial que pueda recaer, como pasó al final, pues tienes que seguir las reglas, tienes que vivir en sociedad y acatar lo que se decida. Así que por esa parte me parece que las víctimas hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, no acudir a sus mismos métodos. No vengarnos porque eso no trae nada bueno. Se entra en una espiral que no es buena. Además de que es ilegal, por supuesto. Pero, en fin, nunca se ha contemplado con todas las víctimas con las que yo he hablado, se ha contemplado nada de venganza, en fin, el sentimiento de querer que se haga justicia, que pasen el mayor tiempo posible en la cárcel, sí, eso todas. Pero más allá de eso, más allá de la estricta legalidad, nada. Las condenas fueron muy altas y bueno, pues uno se siente decir, bueno, pues por lo menos, primero, ya no van a matar, lo que nos ha pasado a nosotros ya van a dejar, ya no va a haber, digamos, un siguiente atentado tan salvaje y luego reconfortado con la pena, con las penas que se les impuso, que penas altísimas de 3000 años de cárcel, con lo cual supuestamente iban a pasar el resto de su vida, digamos, en la cárcel, cosa que por desgracia pues hoy en día no es así. Bueno, el mensaje a la familia y a los compañeros es que no están solos, que estamos unidos y que nos une lo mismo, vamos, el que haya justicia, dignidad, memoria y acabar con esta lacra, que no vuelva a ocurrir. Y que, bueno, es verdad que el familiar una persona que haya perdido a su familiar no va a recuperar a su, pero bueno, que sepa que tiene nuestro apoyo. El apoyo de todos. Y entiendo que el apoyo nuestro, el de los que sufrimos el atentado, de las víctimas y en general de la sociedad, de toda la sociedad, vamos, de toda la sociedad que se considere demócrata, claro. Hay excepciones, claro, hay gente que continuaría con la lucha armada, ¿no? Pues me gustaría transmitirle el mensaje de que mucho cariño hacia ellos y que se sientan héroes y baluartes, no buscados, no queridos, es decir, ellos no quisieron ser héroes, pero son héroes de una sociedad el que han ayudado a apuntalar su sistema de convivencia y su sistema de valores. Hoy en día
nos tratan, yo creo que casi intencionadamente, de blanquear la historia de lo que ha ocurrido en España durante 40 años con el terrorismo de ETA. Tratan de cambiar la historia, de blanquear a los asesinos, y entonces, como diría yo, por parte de algunas formaciones políticas están interesadas, y de quienes aceptan sus votos y sus pactos para sus intereses, de tener amnesia incluso colectiva de la sociedad, como que hay que pasar página, como que no ha ocurrido nada. Entonces, bueno, y lo primero que habría, una de las cosas que habría que hacer, bajo mi punto de vista, es el de legitimar el terrorismo de todos los años que hemos tenido. Prohibir los homenajes a los etarras que salen de las cárceles, que se mueren por muerte natural. Incluso en fiestas de pueblos y demás se hace apología del terrorismo, y se da hoy en día, como no mata, pues se da como normalizado. Y entonces, pero eso es una humillación para las víctimas. Es como una segunda victimización, o una victimización secundaria, que las víctimas vivimos con extraordinario dolor, por ver cómo se enaltece a un terrorista que a lo mejor es el que ha matado a los compañeros, o a cualquier otro atentado, y se le está rindiendo un homenaje. Es impensable que se rinda un homenaje a cualquier asesino de cualquier persona, y en cambio con el terrorismo sí se permite. Creo que se debería empezar por prohibir eso y deslegitimar el terrorismo, y la historia contarla como efectivamente así fue, que hubo unos verdugos y unas víctimas, que eligieron unos ser verdugos y otros no pudimos elegir ser víctimas. Sociedad que no nos olvide, lo que fue, lo que supuso el terrorismo, sobre todo para que no pueda volver a suceder. Agradecerle la solidaridad que ha tenido con nosotros, por supuesto, eso, gracias infinitas. Y a los compañeros, pues todo mi cariño. Un abrazo grandísimo a todos, porque todos hemos pasado por lo mismo y, en fin, se sabe lo que han sufrido unos y otros. Que comprendan todo lo que hemos pasado y lo que hemos hecho. Y ahí entramos otra vez en la típica frase que yo no quise ser víctima, yo no elegí ser víctima, pero yo sí quisieron ser nuestros verdugos. Pero la venganza no, yo no escucho a ninguna víctima que quiera vengarse, porque tenemos unos valores y unos principios que no tienen ellos. Las generaciones no lo han vivido, y las no tan nuevas, a lo mejor personas con 30 años o por ahí, les ha cogido muy de pequeños, ya al final de la banda terrorista, y entonces, bueno, pues no han sentido, digamos, en las noticias cada mañana prácticamente siempre había un atentado. Ellos no lo han vivido. Entonces, bueno, pues que sean conscientes de que 30 años atrás, 40 años, había personas que mataban a otras simplemente por unos ideales, y han causado mucho sufrimiento, mucho daño. Aparte de los muertos y de los heridos, había personas amenazadas, extorsionadas, secuestradas, y que eso no se debe olvidar, por el bien de la sociedad, de nuestra sociedad, y que no se vuelva a repetir nunca. Bueno, yo a las nuevas generaciones lo que le diría es que recuerden que había personas en aquella época que ponían su nuca y que otros apretaban el gatillo. Unos recibíamos metralla y otros activaban un mando a distancia. Que no se olvide que no existía ningún conflicto armado en aquella época. No existía un conflicto armado entre el Estado español y el pueblo vasco. Que se olviden, que eso es mentira. Ese es el relato que nos quieren hacer ver ahora, y quieren cambiar la historia. Básicamente quieren cambiar la historia en ese sentido. Pues darle mi apoyo y darle mi reconocimiento también hacia ellos, y decirles que todo lo que estamos haciendo merece la pena. Merece la pena por el reconocimiento, por justicia, por recordar el honor con el que murieron, sabiendo que podían morir por ello, y luego para que todo esto no caiga en el olvido y la historia la tengamos que contar nosotros.